Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a El Café Positivo. Para mí es un gusto poder estar aquí en un inicio de semana más que tendremos desafíos, tendremos experiencias positivas y experiencias de gran aprendizaje. Porque todo, sobre todo lo que llamamos negativo o los desafíos que nos generan cierto grado de angustia, precisamente son los que tienen más aprendizaje para nosotros. Es decir, que a la final ninguna experiencia es mala, siempre y cuando aprendamos de ella. El tema que vamos a trabajar en esta semana es sobre el virus de la presión social, porque es un problema que ha estado afectándonos desde miles de años atrás y son esos guiones de vida que nos impone la sociedad, que deberías hacer esto, deberías alcanzar aquello. Pero muy pocas personas y muy pocos sistemas te dicen debes alcanzar tu felicidad. Y muchos de nosotros llegamos a la edad adulta y no tenemos idea de qué es ser feliz. Porque pensamos que ser feliz era eh, sacar buenas calificaciones en el colegio, entrar a una buena universidad, terminar una carrera, ser un buen tipo, una buena persona, crear una familia. Y se supone que deberíamos alcanzar la felicidad, ¿no? Algunos alcanzar un título de cuarto nivel y alcanzamos esas metas, esos proyectos y no encontramos la famosa felicidad. Y seguimos encontrando personas con depresión, seguimos encontrando personas con úlceras, con problemas físicos, seguimos encontrando personas que no se hallan, que se encuentran vacíos, sin sentido. Y es porque se han movido tal vez a la polaridad opuesta de la felicidad. Pero en sí es bueno, porque todas las polaridades a la final te están mostrando el camino de hacia donde no deberías ir. Pero para profundizar un poco más en esto, hay cosas curiosas, porque podríamos hablar de la psicología gestalt y todo lo que enseñó Frank Pierce, Carl Rogers, desde la parte humanista, pero son cosas que se han venido hablando ya desde hace mucho tiempo, y se habló en la filosofía Zen. Y para esto quiero invitarles a ver y analizar, y quiero que se tomen unos minutos para concentrarse y ver esta reinvención o reedición de una charla de Alan Watts, que es uno de los primeros filósofos que unió la parte de la ciencia, de la psicología occidental con el pensamiento filosófico del Medio Oriente. Entonces, les comparto, vamos a ver este corto video y luego lo desarrollamos un poco para irnos con reflexiones y aprendizajes para esta gran semana que está iniciando hoy. You know what occasionally happens on the street when two people are walking down the sidewalk straight at each other, and they both decide to move to the right together, and then to the left together, and they somehow get stuck, and they can't pass each other. Zen teachers will pull just exactly that sort of stunt when going down a path and meet one of their students, to see if they can get him in a tangle, and can he escape from it. And you will find in everyday life that there is a very clear distinction between people who always seem to be self-possessed and people who are dithering and nervous and don't quite know how to react in any given situation, always getting embarrassed because they have their life too strongly programmed. You said, I mean, this is a common marriage argument. You said you would do such and such a thing at such and such a time. And now you've changed your plans. Not that the change of plans really caused any inconvenience, but just the feeling that when you say you will do something at a certain time, you ought to do it at that time, come hell or high water. Well, that's being very unadaptable. That's being a stone kind of sticky thing. If it, after all, doesn't matter when we do it, and somebody is offended because the time has been changed, that's simply because they are attached to punctuality as a fetish. And this is one of the great problems. This causes many automobile accidents. Men rushing home to be on time for dinner.
when they stayed late either working or they had to stop for a drink at some bar, or when the girl feels that she has to, if she has a fussy husband and she feels she has to have the dinner ready at exactly a certain moment, she ruins the cooking. You'd rather have a faithful wife and a bad cook. I hope I'm not treading on any toes. So, you see, we spend an awful lot of energy trying to make our lives fit images of what life is or should be, which they could never possibly fit. So, Zen practice is in getting rid of these images. But it's so explosive socially to do that, and it so worries people. They get vertigo, they get dizzy, they don't know which end is up. There was a very interesting dinner party once where a Zen master was present, and there was a geisha girl who served so beautifully and had such style that he suspected she must have some Zen training. And after a while, when she paused to fill his sake cup, he bowed to her and said, "I'd like to give you a present." And she said, "I would be most honored." And he took the iron chopsticks that are used for the hibachi, the charcoal brazier, moving the charcoal around. He picked up a piece of red-hot charcoal and gave it to her. Well, she had very long sleeves on her kimono. She whirled the sleeves around her hands and took the hot charcoal, withdrew to the kitchen, dumped it, and changed her kimono because it was burnt through. Then she came back into the room, and after a suitable interval, she stopped before the Zen master and bowed to him and said, "I would like to give you, sir, a present." And he said, "I would be very much honored." Of course, he was wearing a kimono, something like this. And so she picked up a piece of coal and offered it to him. He immediately produced a cigarette and said, "Thank you, that's just what I needed." Now, you know, in the same way that we have this in our culture, certain people who are comedians, who know how to make jokes and gags in a completely unprepared situation, face them with anything, and they somehow come through. So that is exactly the same thing in a special domain as Zen. Only a master of Zen does this in every life situation. But the important thing is to be able to do this This is the secret. You must remember, you can't make a mistake. Now, that's a very difficult thing to do, because from childhood up, we have had to conform to a certain social game. And if you're going to conform to this game, you can make mistakes or not make mistakes. And so this thing has gone into us all the time. You must do the right thing. There's certain conduct appropriate here, there's certain conduct appropriate there. And that sticks in us and gives us a double self all our lives long, because we never grow up. Now, I only say, if that game begins to bore you, and it begins to trouble you and give you ulcers and all kinds of things, then you raise the problem of getting out of it. And therefore you start to become interested in things like Zen. That is simply a symptom of your growing in a certain direction, where you are tired of playing a certain kind of game. You are as naturally flowing in another direction as if a tree were putting out a new branch.
So because you say, oh, well, we people are interested in higher things, you see, that depends still on the differentiation of rank between the superior and the inferior people. But when you begin to see through that and grow out of that, you don't think anymore of this superior and inferior classification. You don't think we are spiritual people who attend to higher things as distinct from these morons who are only interested in beer and television. This is simply our particular form of life. Like there are crabs, and there are spiders, and there are sharks, and there are sparrows, and so on. But remember, in the process of growth, the oak is not better than the acorn. Because what does it do? It produces acorns. Or you could say, just like I sometimes love to say, that a chicken is one egg's way of becoming others. So an oak is an acorn's way of becoming other acorns. Where is the point of superiority? The first verse of that poem I just quoted, first verse is, in the landscape of spring there is nothing superior and nothing inferior. The flowering branches are naturally some short, some long. Y como vimos en este maravilloso video con estas reflexiones de este gran filósofo británico, pues entendemos que ese juego de las polaridades que nos ha enseñado la sociedad es la base de todo lo que nos ha enfermado. Porque si ustedes analizan al que es tímido, la sociedad, no, es que deberías hablar más, deberías salir más. Es decir, el extrovertido es aplaudido por la sociedad y el introvertido no. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué, tomando el ejemplo de Alan Watts, por qué una manzana sería mejor que una pera? O sea, en la vida cada uno tiene diferencias individuales. Cada uno tiene una forma particular de ser. Y la felicidad en sí no radica en amoldarnos a lo que la sociedad espera de nosotros. Nos han puesto un patrón, ¿no? En todo, han condicionado incluso la belleza. Que tienes que medir esto, tienes que tener la cintura así, tienes que tener el cuerpo así, o si no, no encajas, o si no, no vales. Y vemos que hay personas que incluso se someten a cirugías dolorosas para subir 5 centímetros, como si esos 5 centímetros fueran a marcar la diferencia entre ser mejores o no, y realmente se generan una cantidad de complicaciones, porque no es que sea una cirugía así y nada más, y que su vida sigue normal, al igual que personas que arriesgan su vida para bajar un par de medidas, o un montón de cirugías que se hacen estéticas y de otras formas, para aparentar ser algo que no son, porque la sociedad nos dijo. Dense cuenta que si regresamos un par de décadas atrás, donde el estereotipo de belleza era la mujer rolliza, como Marilyn Monroe y otros tipos de mujeres de esa época, pues jamás se nos hubiera ocurrido reducirle medidas a alguien, porque no era lo que la sociedad en ese momento nos decía. Yendo más atrás, incluso la obesidad era bien vista, porque era un signo de riqueza y de poder, porque el mundo vivió periodos de grandes plagas y de gran desigualdad en la obtención de recursos, y realmente tener comida abundante como para engordarte era algo que no era común. Entonces la obesidad era un signo de riqueza en esa época. Entonces, dejando al lado la cuestión de las diferencias en la parte socioeconómica, entonces, si en un tiempo la obesidad, entre comillas, fue visto como un signo de poder y de bienestar, luego la mujer rolliza, luego la mujer ultra delgada, como fue en los años 90, y luego la mujer fit, que es la que está ahora. Entonces, ¿cuál de todos esos modelos es el correcto? Y aquí es donde entra la belleza de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia nos permite ver la realidad que nuestros sentidos no nos muestran. Todos partimos desde la creencia y el paradigma que nuestros sentidos nos muestran la realidad, y no es así.
Por mucho tiempo vimos que la Tierra era plana y defendimos que era plana, y se mató a científicos porque decían que eran planas, y resultó que no, que era redonda, aunque hayan algunos que dicen que es plana, pero la evidencia científica muestra que no lo es. O si no, los transbordadores espaciales, aplicando las leyes de la física, no podrían salir de la atmósfera, ¿no? Y es curioso porque el defensor de los tierraplanistas falleció al violar una de las leyes de la física, porque decía que no podía ser redonda y tuvo que pagar el precio, ¿no? Entonces, aquí vemos que la ciencia está ahí para mostrarnos la verdad. Que no hemos equivocado, claro que la ciencia se ha equivocado, pero se va desarrollando de una manera que nos permite ver la realidad. Entonces, en la parte de los estereotipos físicos, que es el tema que tocamos, lo importante no es si eres delgado, flaco, atlético, musculoso o no, sino si eres saludable. Y hay indicadores de salud muy claros que están incluso regulados a nivel internacional, que determinan si estás saludable, si no estás saludable, si estás en factor de riesgo o no. Entonces, hay que comenzar a ver realmente qué es lo que deberíamos ser, y no necesariamente lo que la sociedad nos diga, ni siquiera lo que nuestros padres nos digan, porque hay personas que pudieron nacer con habilidades, con competencias, con talentos distintos, y no puedo amoldarme a lo que me digan otras personas. Es como esa metáfora de la competencia entre el mono, el elefante y un pez, ¿no? Si la competencia es quién puede trepar más rápido un árbol, pues el pez no va a tener ni siquiera la capacidad de competir con el mono, ¿sí? Y un elefante tampoco tiene la posibilidad. Entonces cada quien es experto y genio en el conjunto de competencias, habilidades y talentos que nos hacen únicos e individuales. Y hay personalidades y hay juegos de inteligencia y competencias infinitas. Así como hay huellas digitales en el mundo, hay configuraciones de nuestra mente. Entonces es poco probable que exista una fórmula para el éxito o que exista una fórmula para la felicidad. La felicidad, como indica el modelo de la Gestalt, es aprender a reencontrarte contigo mismo, aceptarte y hacerte responsable de quién eres, ¿sí? Y hay una frase que me encantó, que la vi hoy, y dice: el amor no se encuentra cuando hallas a la persona perfecta. El amor se encuentra cuando descubres la perfección en una persona imperfecta. Entonces nos damos cuenta que tenemos que renunciar a todos esos ideales. No hay príncipe azul, no hay princesa mágica, no hay una carrera que te dé el éxito, no hay una forma de vida que te garantice tu felicidad. Y alguna vez, cuando estuve estudiando con un gran maestro que tuve, el doctor Edmundo Velasco, en México, él decía: ser exitoso es ser quien te dé la gana de ser. La felicidad es una marca personal. La felicidad es la manifestación de tu individualidad reflejada en tu vida. Claro, teniendo en cuenta el pensamiento ecológico. Es bueno para mí y no le hago daño a los demás. Y en el mejor de los casos, es bueno para mí y es bueno para los demás. Esas son las únicas reglas y las únicas leyes que nos deberían importar. Personas buenas, positivas y constructivas para el mundo, y personas felices hay en todas las líneas. Ateos, religiosos, científicos, no científicos, solteros, casados. En todos los caminos hay gente que ha alcanzado la felicidad. Pero lo que debemos entender es que hay que salir y romper la polaridad de esto es bueno, esto es malo, esto está alto, esto está pequeño, esto es bonito, esto es feo, luz, oscuridad. No, hay que encontrar ese equilibrio, que es lo que hablaba Alan Watts en la filosofía Zen, el equilibrio, ¿no? Encontrar esta proporción, que es donde está el desarrollo real del ser cada uno de nosotros. Para terminar, hay una frase que me dio vueltas muchas veces y que mi papá me la hizo leer en multitud de ocasiones, que decía: los extremos son los límites donde termina la felicidad, es decir, donde termina la vida. Porque todo tiempo, toda experiencia
en la que no eres feliz, en la que no aprendes algo, es un momento que dejaste de vivir. Muchas gracias, espero que les deje grandes reflexiones para esta semana y que comenzamos a empoderarnos, a darnos fuerza a nosotros mismos, a amarnos y aceptarnos como somos, para que de esta forma podamos comenzar a construir vidas que reflejen más nuestra verdadera individualidad, nuestro yo real, y así podamos construir una sociedad más saludable, más segura y más fuerte para todos. Muchas gracias, nos vemos en una siguiente emisión del Café Positivo.